Hola querida comunidad, bienvenidos a Hijos de la Tierra y el Cielo. Hoy vamos a demostrar la verdad, vamos a refutar al antipoliteísmo, al ateísmo y al abramismo. Es muchísima evidencia, así que quédate para verla. Comencemos. Los antipoliteístas claman que los dioses son inmorales y con necesidades. Comen, beben, fornican, sienten ira, violan, asesinan, pero la realidad es que los dioses no son así. La mitología no es literal, es simbólica siempre. Los dioses no comen, ni beben, ni fornican, ni sienten emociones o sentimientos, ni violan, ni asesinan. La cosmovisión no es literal, es altamente simbólica. Nadie cree que existen los dioses en el Monte Olimpo como una montaña de tantos kilómetros sobre el nivel del mar, en un palacio hecho de mármol, que es una roca, y que los dioses son gigantes con género definido y un fenotipo definido. Contra el argumento de la perfección. Los antipoliteístas dicen la existencia de múltiples seres perfectos parecería imposible, porque deberían diferenciarse en algo. Si difieren, alguno carece de una perfección que el otro posee. Imagina que tienes dos dibujos, que son absolutamente perfectos, en todos los sentidos. Ahora pregúntate, ¿son exactamente iguales? Si son exactamente iguales en todo, entonces en realidad no hay una forma de distinguirlos. ¿Serían filosóficamente hablando el mismo ser? ¿O son diferentes? Si son diferentes, debe haber algo que uno tiene y el otro no. Si el ser A tiene algo que el ser B no tenga, entonces B carece de algo. Carecer de algo significa no ser completamente perfecto. Entonces B no sería perfecto. Lo mismo ocurre al revés, por eso el argumento dice que no pueden existir dos seres absolutamente perfectos distintos. Si hubiera distintos, uno tendría algo que el otro no posee. Y si a uno le falta algo, ya no sería perfecto. La respuesta es la siguiente: no todos los dioses son seres absolutamente perfectos del mismo modo. Por encima de todos está el uno, tu gen, que es la fuente de toda realidad. Los dioses derivan de él y participan de la perfección divina, sin ser idénticos entre sí. La diferencia no implica imperfección. Dos cosas pueden ser perfectas en su propia naturaleza y aún así ser distintas. Ejemplo sencillo: una melodía perfecta y una estatua perfecta son diferentes, pero ninguna es imperfecta por no ser la otra. Cada dios expresa un aspecto distinto de la plenitud divina. Los dioses no compiten por perfecciones. Cada uno manifiesta una causalidad divina única. La diferencia entre ellos no es una creencia, sino una identidad propia. Tener una propiedad exclusiva no significa que los demás carezcan de una perfección. Si un Dios es la fuente de toda la sabiduría y otro de la armonía, no se distingue que uno sea imperfecto. La diversidad puede ser una riqueza del orden divino, no un defecto. Si dos dioses son perfectos, tendrían que ser exactamente iguales, y si son diferentes, uno sería menos perfecto. No. Dos músicos pueden tocar perfectamente instrumentos distintos. El violinista no es imperfecto porque no toca la flauta, y el flautista no es imperfecto porque no toca el violín. Son diferentes y excelentes, cada uno a su manera. Argumento de la infinitud. Dos seres absolutamente infinitos no podrían coexistir, porque cada uno limitaría al otro. Imagina que existe un ser que ocupa todo lo que puede existir sin excepción. Ahora imagina un segundo ser también infinito que ocupa todo lo que puede existir. Surge una pregunta: ¿dónde está el segundo ser si el primero ya ocupa absolutamente todo? ¿Y dónde está el primero si el segundo también ocupa absolutamente todo? Si son realmente distintos, debe haber algo que pertenezca a uno y no al otro. Entonces ninguno estaría ocupado o abarcando todo. Por eso el argumento dice: un ser infinito no tiene límites. Si existen dos seres infinitos distintos, cada uno debe distinguirse del otro. Esa distinción funciona como un límite. Esto es A y no es B. Entonces ninguno sería absolutamente infinito. Por lo tanto, no pueden existir dos seres absolutamente infinitos distintos. Los dioses no son objetos gigantes compitiendo por el espacio. El argumento imagina algo así: si A es infinito, no deja lugar para B.
Pero los dioses no son cuerpos extendidos en el espacio. No ocupan un lugar como dos personas sentadas en una habitación. Por eso la pregunta ¿dónde cabe el segundo infinito? No se aplica. Lo divino puede estar presente sin dividirse. Un ejemplo imperfecto. Una misma verdad matemática, como 2 más 2 es igual a 4, puede ser conocida por millones de personas a la vez sin dividirse ni ocupar espacio. Del mismo modo, las realidades divinas no se excluyen mutuamente por existir. La diferencia no es un límite. El argumento supone, si A es diferente de B, entonces A está limitado por B. Identidad propia no es necesariamente una privación. La justicia no es limitada por la sabiduría. La belleza no es limitada por la bondad. Son principios distintos sin que uno reduzca al otro. La unidad suprema y la multiplicidad divina existe una fuente suprema, el uno, que está más allá de todo. Los muchos dioses no son segundos infinitos, rivales del uno. Son manifestaciones o causas divinas que proceden de la unidad suprema sin separarse completamente de ella. El argumento dice, si hay dos infinitos, uno le quita espacio al otro. Eso sería cierto si fueran dos cosas enormes ocupando un mismo lugar. Pero los dioses no son objetos, son más parecidos a muchas luces encendidas por un mismo sol. Que exista una luz no impide que exista otra. Contra el argumento de la unidad del cosmos. Si el universo funciona como un todo organizado, algunos filósofos sostienen que debe existir un único principio detrás de él, no múltiples dioses independientes. Sin embargo, este único principio no refuta la existencia de los dioses, sino que el Dios supremo, el origen de los dioses, el que causa a los otros, sino que es el Dios supremo, el origen de los dioses, el que causa a los otros. Argumento de la soberanía dividida. Si varios dioses gobiernan el universo, surge la pregunta, ¿de quién resuelve los desacuerdos entre ellos? Pero la realidad es que ellos no están en desacuerdo, ninguno. Ninguno quiere algo que otro dios no quiera. El argumento moral. Si distintos dioses tienen valores opuestos, ¿cómo determinar qué es moralmente correcto? La respuesta es que no tienen valores opuestos. Todos son congruentes. Refutando el ateísmo materialismo. La simplicidad del naturalismo de Hoppe. Imagina, imagina que encuentras una pelota en el suelo. Tienes dos explicaciones. Explicación A. La pelota está ahí. Explicación B. La pelota está ahí porque un mago invisible, eterno, todopoderoso y misterioso la puso ahí. El argumento dice, si ambas explicaciones funcionan igual de bien, es mejor elegir la más simple. Entonces el naturalista dice, es más simple decir que existe el universo que añadir además un Dios. El naturalista dice, tenemos el universo. Si además agregamos a Dios, tu teoría no tiene una cosa extraña. Tu teoría tiene una cosa extra, pero no estoy agregando una cosa extra. El argumento dice, si ambas explicaciones funcionan igual de bien, es mejor elegir la más simple. Entonces el naturalista dice, es más simple decir que el universo existe que además añadir un Dios. Pero no estoy agregando una cosa extra, estoy explicando por qué existe cualquier cosa. Imagina una novela, no preguntas, ¿la historia y el autor son dos personajes? No, el autor no es un personaje más dentro de la historia. De forma parecida, el uno no es una cosa dentro del universo, sino que, sino aquello de lo que depende de la existencia misma del universo. La navaja de Occam elimina entidades innecesarias dentro de una explicación. Pero el uno, tu gen, no compite con galaxias, con átomos o espíritus como si fuera un objeto adicional. Según Plotino, el uno es una condición metafísica de posibilidad. Si algo existe, participa de la unidad. Sin unidad no habría seres, propiedades ni pensamiento. No he añadido una entidad, he identificado el fundamento que toda entidad presupone. La simplicidad máxima pertenece al uno. ¿Qué es más simple? ¿Una máquina con miles de piezas o algo que no tiene ninguna pieza? El uno no tiene partes, componentes ni estructura. Por eso sería más simple que cualquier otro objeto material. El naturalista suele asumir, la materia es más simple que Dios. ¿Por qué? La materia observada por la ciencia contiene multiplicidad,
relaciones, estructura, leyes, campos, propiedades. El uno, en cambio, carece de composición. Para Plotino, cualquier cosa compuesta es metafísicamente menos simple que aquello que carece completamente de partes. Por tanto, la afirmación "el naturalismo es más simple" no es obvia. El uno es la hipótesis más simple e imaginable, porque es absolutamente uno. La explicación también importa. Dos explicaciones pueden ser simples, pero una puede explicar más cosas si una teoría explica 10 cosas y la otra solo 3. La primera puede ser mejor aunque sea un poco más complicada. Contra el antiargumento ontológico modal. El argumento ontológico modal asociado a Alvin Plantinga dice, simplificado, si es posible que exista un ser máximamente grande, entonces existe en algún mundo posible. Y si existe en algún mundo posible, un ser máximamente grande debe existir en todos los mundos posibles. Por lo tanto, existe realmente el antiargumento ontológico modal. Intenta mostrar que ese razonamiento puede invertirse. Si es posible que no exista un ser máximamente grande, entonces hay un mundo posible donde no existe. Pero si un ser máximamente grande existieran todos los mundos posibles. Por lo tanto, no existe. La idea es que ambos argumentos parecen usar una estructura lógica parecida. El error de este argumento es tratar la existencia divina como una posibilidad lógica. El argumento pregunta, ¿es posible que exista el ser supremo? Eso es como preguntar si es posible que exista la existencia. El principio supremo no es una cosa que puede existir o no existir como un unicornio. Es aquello de lo que depende toda posibilidad. El uno está más allá del ser ordinario. Por tanto, ni es posible que exista, ni es posible que no exista. Contra el argumento cosmológico ateo de Smith. Si Dios creó el universo, el comienzo del universo debería reflejar un propósito racional. Pero el estado inicial del Big Bang parece extremadamente hostil a la vida y no garantiza que la vida aparezca. Por lo tanto, es improbable que haya sido creado por un Dios perfecto. Si un jardinero quiere flores, normalmente prepara la tierra para que las flores puedan crecer. Si la tierra parece totalmente mala para las flores, podrían preguntarte si realmente había un jardinero. El uno no fabrica el universo como un ingeniero construye una máquina. El cosmos surge por emanación de los principios superiores. Por eso la pregunta, ¿por qué el uno diseñó una singularidad con estas propiedades? Ya presupone una imagen demasiado antropomórfica de la divinidad. La vida no es el criterio supremo. Smith dice, si Dios existe, debería crear vida. ¿Por qué? Para Plotino, el bien supremo no es la vida biológica, es la participación en el orden inteligible. Por tanto, incluso si el universo pasara miles de millones de años sin organismos vivos, eso no mostraría ausencia de una divinidad. El argumento también confunde imprevisibilidad física con ausencia de causa superior. Smith argumenta que la singularidad sería impredecible y no garantiza la verdad, y no garantiza la vida. Que algo sea impredecible para la física no significa que carezca de fundamento metafísico. Un niño no puede entender por qué una semilla se convierte en un árbol. Su ignorancia no significa que no exista una explicación de igual modo. La indeterminación física no demuestra ausencia de inteligencia cósmica. El orden racional del universo favorece más al neoplatonismo que al naturalismo. Spitz se concentra en el primer instante. En el neoplatonismo miramos el cosmos completo. ¿Por qué existen leyes matemáticas? ¿Por qué el universo es inteligible? ¿Por qué la razón humana puede comprender la estructura del cosmos? Para Proclo, estas características son precisamente lo que esperaríamos de una realidad derivada de principios intelectivos. Por tanto, aunque la singularidad fuera extraña o caótica, el universo resultante exhibe una enorme inteligibilidad. Contra el ocamismo y naturalismo de Theodore Woodworth. Algunos naturalistas sostienen que la navaja de Occam dice que no debemos multiplicar entidades sin necesidad. El materialismo solo postula materia, energía y leyes naturales. El teísmo añade además Dios. Por lo tanto, el materialismo sería la explicación más simple. Luego deberíamos preferir el materialismo. La crítica suele ilustrarse como una idea asociada al médico Theodore Woodworth. Cuando oigas cascos, piensa en caballos, no en cebras. ¿Qué significa?
Si estás en una ciudad común, es mucho más probable que el ruido provenga de un caballo. Por eso inicialmente es razonable investigar esa hipótesis primero. Pero esto no demuestra que siempre sea un caballo. A veces sí hay una cebra. La regla sirve para orientar la investigación, no para garantizar la verdad. La objeción dice, la explicación más simple puede ser más probable, como punto de partida, pero no por ello se resuelve verdadera automáticamente. Por ejemplo, la explicación más simple de una luz en el cielo podría ser un avión, sin embargo, podría resultar ser un satélite, un meteorito o algún otro fenómeno. La simplicidad ayuda a elegir entre hipótesis, pero no decide los hechos. La navaja de Ockham no crea verdades. La idea central es la navaja de Ockham es una regla metodológica, no una prueba. No dice la hipótesis más simple es verdadera. Dice algo más modesto. Si dos explicaciones explican igualmente bien los datos, es razonable preferir la más simple. Por tanto, incluso si el materialismo fuera más simple que el teísmo, de ello no seguiría lógicamente que sea verdadero. Para que el argumento funcionara bien, habría que demostrar además que ambas teorías explican los hechos igual de bien. La diferencia relevante entre ellas es únicamente la simplicidad. Si una teoría aparentemente más compleja explicara mejor los datos, la simplicidad por sí sola no bastaría para descartarla. Contra el argumento del ocultamiento divino. Imagina que tu mamá te ama mucho, quiere que sepas que existes y que puede aparecer cuando quiera. Entonces alguien pregunta, si tu mamá quiere que sepa que está ahí, porque nunca la veo, nunca, nunca me habla claramente, y la gente discute todo el tiempo sobre si existe. Se puede aplicar a los dioses. Si los dioses existen y se preocupan por los humanos, quieren relacionarse con nosotros, entonces deberían manifestarse de forma clara y frecuente. Pero las experiencias divinas son raras, ambiguas y discutidas. Por tanto, parece que esos dioses no existen o no se preocupan por nosotros. El argumento presupone un modelo monoteísta específico. El argumento del ocultamiento divino aplica especialmente para el abrahamismo, un ser omnibenevolente y personalmente interesado en una relación con cada individuo. Pero en el neoplatonismo no sostiene necesariamente que las divinidades busquen una relación personal explícita con todos los seres humanos. Los dioses son causas trascendentes de orden, belleza y participación ontológica. Su función principal no es maximizar el reconocimiento intelectual de su existencia. Por tanto, la premisa un dios amoroso se revelaría claramente a todos no se sigue necesariamente. Dicho ocultamiento puede ser una consecuencia de la trascendencia divina. La realidad superior excede las capacidades ordinarias de la mente humana. El principio supremo y los dioses no son objetos físicos ni entidades empíricas fácilmente detectables. Su ocultamiento no es un defecto, sino una consecuencia natural de su superioridad ontológica. De manera análoga, una persona no puede percibir directamente conceptos abstractos como la justicia o la belleza pura. Debe elevarse intelectualmente para contemplarlos. La ausencia de evidencia inmediata no implica ausencia de la realidad. La relación con los dioses es participativa, no principalmente cognitiva. El argumento del ocultamiento divino asume que la relación depende de la creencia explícita. Incluso quien no cree participa en el orden cósmico, de la belleza, en la razón y en los bienes que proceden de los dioses. La relación existe ontológicamente antes de existir psicológicamente. Por ello, la falta de creencia consciente no implica la falta de relación. La diversidad de experiencias religiosas favorece a un modelo plural. El ocultamiento divino es problemático cuando una sola deidad que desea ser reconocida universalmente bajo una descripción determinada. Pero en el politeísmo puede sostener que los dioses se manifiestan de formas diferentes según culturas, épocas y disposiciones espirituales. Lo que el argumento llama ocultamiento en realidad es una revelación múltiple y fragmentaria adaptada a distintos pueblos. La pluralidad religiosa no sería evidencia contra los dioses, sino la consecuencia esperable de su diversidad. Además de que la preparación espiritual es necesaria.
Siguiendo especialmente a Jámblico, el acceso a lo divino requiere purificación, disciplina filosófica y práctica ritual. No todos los seres humanos se encuentran en las mismas condiciones para recibir realidades superiores. Así como la incapacidad para comprender matemáticas avanzadas no demuestra que las matemáticas no existan, la incapacidad para percibir a los dioses no demuestra su inexistencia. La paradoja de los autocontenidos. Imagina un personaje que dice, yo lo sé todo. Entonces le haces una pregunta difícil. ¿Te conoces a ti completamente? Aquí pasa algo raro. Si se conoce perfectamente, entonces se sabe a sí mismo sabiendo todo. Pero ese saber sobre su propio saber también tendría que incluirse dentro de lo que sabe. Y ese nuevo conocimiento también tendría que ser conocido. Y así parece empezar un bucle infinito. Es como un espejo frente a un espejo. Ves reflejos sin fin, nunca llegas a un final claro. Entonces algunos dicen, tal vez saberlo todo incluye un problema cuando el conocimiento se vuelve sobre sí mismo. Número 1. El error es tratar a lo divino como si fuera humano. El argumento supone que el conocimiento divino funciona como el conocimiento humano, donde tener una idea es algo separado del ser que la tiene. En lo divino, conocer no es tener información, sino ser la realidad misma de forma inteligible. No hay dos cosas, sujeto y conocimiento. En los humanos, tú tienes mente y tienes pensamientos dentro de la mente. Pero en el nivel divino no hay separación entre el ser y el conocer. No existe el problema de conocerse a sí mismo porque no hay dos niveles que se doblen uno sobre el otro. No hay bucle infinito. El argumento del bucle depende de imaginar conocimiento, luego conocimiento del conocimiento, luego otro nivel. Eso solo ocurre cuando el conocimiento es fragmentado. Lo divino es unitario, como el sol. No se ilumina a sí mismo como un objeto aparte, simplemente es luz. Los dioses son inteligencias divinas, pero su conocimiento no es un archivo de datos infinito. Cada dios conoce según su nivel de participación en lo inteligible. La omnisciencia absoluta pertenece más bien al nivel del intelecto divino o del uno, como en Plotino, no cada dios individual. Si Dios sabe todo, incluso su propio saber, aparece una paradoja infinita. La paradoja solo existe si tratas lo divino como un objeto mental humano. En la realidad divina no hay una separación entre conocer, ser y objeto conocido. Hipótesis del Dios malvado de Stephen Law. Imagina que tienes dos cuentos. Cuento A. Existe un Dios bueno, pero el mundo tiene guerras, enfermedades, dolor, sufrimiento. Entonces los creyentes dicen, seguro hay una razón que no entendemos. Cuento B. Existe un Dios malvado, pero el mundo tiene amor, amistad, helado, música, animales bonitos, personas que ayudan a otras. Entonces alguien podría decir, seguro hay una razón malvada que no entendemos. ¿Por qué aceptas la explicación del cuento A pero te ríes del cuento B? Un sol completamente malvado sería como un sol que produce oscuridad, o una fuente de sequedad que produce agua. Un Dios supremamente malo tendría que ser también supremamente deficiente, pero una realidad supremamente deficiente difícilmente podría ser la fuente de todo lo demás. Por tanto, un ser absolutamente malvado sería problemático porque el mal depende del bien para existir, mientras que el bien no depende del mal. Los dioses no son simplemente seres muy poderosos que podrían elegir ser buenos o malos. El uno, tu gen, el principio inefable, causa primera, es el bien, porque todas las cosas lo desean y tienden hacia él como su fin último. Claro que, si la omnisciencia absoluta pertenece más bien al nivel del intelecto divino o del uno, como en Plotino, para Plotino el uno está más allá del ser y más allá del intelecto. El uno no piensa. El pensamiento aparece por primera vez en el nous. ¿Por qué? Porque pensar implica una dualidad mínima. El que piensa, lo pensado. Aunque en el nous el pensante y lo pensado sean idénticos, sigue existiendo la estructura de intelección. Precisamente por eso Plotino coloca al uno por encima del pensamiento. Así que el uno no es intelecto omnisciente. El nous contiene todas las formas y se conoce perfectamente a sí mismo. El uno es la fuente del nous, pero está más allá incluso del conocimiento. En el nous
No hay un conocimiento A, luego conocimiento de A, luego conocimiento de A, sino que existe un único acto eterno de intelección. Por eso no aparece un regreso infinito. Y ya que el ser es el pensamiento y el pensado, nos referimos al nous. El nous es el ser, pensamiento, inteligible. El nous es el sujeto que conoce, el objeto conocido y el acto de conocer. No están separados realmente. No son tres cosas. Es una única realidad inteligible. Y el uno está más allá del ser y del pensamiento. Contra el abramismo. La paradoja de la omnipotencia. ¿Puede un dios crear un círculo cuadrado? ¿Hacer el mal? ¿Sentir? ¿Levantar una roca tan pesada que no pueda levantarla? Por lógica, esto es imposible. Y por ende, este Dios es imposible. Ahora, si defines omnipotencia como aquello que Dios puede lógicamente hacer y que está acorde con su naturaleza, entonces es aún así incompatible la omnisciencia, omnipotencia y libre albedrío. Dios sabe desde antes que nazcas todo lo que harás. Es imposible que Dios se equivoque. Por lo tanto, es imposible que hagas algo distinto de lo que Dios sabe que harás. Si no puedes actuar de otra manera, entonces no posees libre albedrío en el sentido fuerte. Además, si Dios creó el universo sabiendo exactamente qué decisiones tomaría cada persona y pudiendo haber creado un mundo diferente, parece que las decisiones quedaron fijadas desde el principio. Por lo tanto, la omnisciencia y la omnipotencia divinas parecen incompatibles con el libre albedrío humano. Imagina que alguien tiene un libro mágico escrito antes de que nacieras. Ese libro dice todo lo que harás en tu vida. El libro nunca se equivoca. Si mañana el libro dice que comerás una manzana, entonces no puedes terminar comiendo una pera, porque porque el libro sería falso. Pero si no puedes hacer otra cosa, ¿eres realmente libre? No puede existir un ser que te condena por actos que él sabe que cometerás y no interviene para salvarte, sino que te condena desde el inicio. Eso no es omnibenevolente. El problema bayesiano del mal de Paul Dropper. Imagina dos cajas cerradas. Caja A. Hay un Dios bueno y omnipotente que cuida el mundo. Caja B. No hay ningún Dios cuidando el mundo. Ahora observemos el mundo. ¿Qué vemos? Animales devorándose a sí mismos, enfermedades dolorosas, terremotos, cáncer infantil, parásitos, extinciones masivas. Draper pregunta, ¿cuál de las dos cajas esperaba más fácilmente encontrar un mundo así? Un mundo lleno de sufrimiento encaja mejor con la naturaleza, simplemente sigue sus reglas que con un ser perfectamente bueno y omnipotente está supervisando todo. Y efectivamente es así, solo que los dioses no son omnipotentes, por ende es más lógico el politeísmo. El problema de la diversidad religiosa. Si Dios, si Dios quisiera que supiéramos la verdad, ¿por qué hay tantas religiones que dicen cosas diferentes? Un niño nacido en Arabia suele ser musulmán. Un mexicano suele ser cristiano, católico. En Israel, Palestina, judío. La diversidad de religiones muestra que el ser humano ha dado evidencia de los dioses que no son solo de una cultura. Problema evidencial del mal, de William Rowe. El sufrimiento animal. Si existe un Dios bueno y, omnipotente, ¿por qué millones de animales sufrieron durante cientos de millones de años antes de que existieran los humanos? Por ejemplo, un ciervo quemándose en un incendio forestal, un pez siendo devorado vivo, un parásito comiéndose a otro animal desde dentro. Mucho de este sufrimiento parece no enseñar nada ni producir virtud. Es gratuito, no desarrollan virtud, y aunque sean recompensados en el más allá, no justifica el sufrimiento actual. El problema del ocultamiento divino de John Schellenberg. Hay personas inteligentes, sinceras y buenas que buscan a Dios, y aún no encuentran razones suficientes para creer. Si Dios quiere que lo conozcan y es omnipotente, ¿por qué eso ocurre? Incompatibilidad de la omnipotencia e impecabilidad. La omnipotencia es poder hacer todo lo que sea posible hacer lógicamente y que esté dentro de tu naturaleza. Impecabilidad, no poder hacer el mal. Dilema de Rowe. Supón que Dios siempre elige lo mejor posible y es omnipotente y libre. Entonces preguntas, ¿podría elegir algo menos bueno? Si sí puede,
entonces podría actuar peor. Si no puede, parece que no es completamente libre. O bien, Dios puede elegir algo peor, entonces no es impecable. O bien, no puede elegir algo peor, entonces su libertad parece limitada. Los dioses no pueden elegir el mal. El mal es su carencia. Problema modal del mal, Richard Gale y Guller Siran. Imagina que un dios omnipotente y omnibenevolente puede crear muchos mundos posibles. Algunos mundos tienen menos dolor, menos guerras, menos enfermedades. Entonces preguntas, ¿por qué no hizo uno de esos? Si había un mundo mejor posible y Dios podía hacerlo, parece raro que eligiera uno peor. Si siempre existe un mundo mejor que el actual, porque un ser perfectamente bueno elegiría este. Los dioses producen un cosmos bueno y ordenado, pero no necesariamente el mejor cosmos imaginable. La apuesta de Pascal. Te convierte a creer en el dios abrámico, porque si no te envía al infierno a ser castigado eternamente por incredulidad. Eso muestra la contradicción de omnivolencia y omnipotencia. ¿Es justo castigar para siempre un error cometido durante una vida corta? Un Dios amoroso no permitiría que se castiguen a sus amados eternamente por errores humanos, además de que es incompatible con sus tres atributos. La Biblia siempre se contradice sola. Por ejemplo, las dos genealogías de Jesús, Mateo y Lucas, los detalles de la muerte de Judas, algunos relatos de la resurrección, diferencias numéricas entre ciertos libros históricos del Antiguo Testamento, quién realizó ciertas acciones en algunos relatos paralelos. El argumento contra la encarnación. Los cristianos dicen que el Dios se hizo un bebé y nació como Jesús. ¿Cómo puede lo absolutamente perfecto convertirse en algo imperfecto sin dejar de ser perfecto? Imagina que existe una luz infinita, pura y perfecta. Esa luz nunca se ensucia, nunca cambia, nunca envejece, nunca necesita nada. Ahora imagina que alguien dice, esa misma luz se convirtió en un bebé que lloraba, tenía hambre, necesitaba pañales y podía sufrir. Entonces ya no estamos hablando de algo inmutable, porque un bebé crece, cambia, aprende, siente dolor, tiene necesidades, pero Dios no debería tener ninguna de esas cosas. Si Dios realmente se volvió humano, entonces cambió. Pero si cambió, ya no es inmutable. Y si no es inmutable, no es el Dios perfecto que estás describiendo. Si Dios no cambió realmente, entonces nunca se hizo humano de verdad. Y si nunca se hizo humano de verdad, la encarnación sería una apariencia o una representación. O Dios cambió y dejó de ser inmutable, o permaneció inmutable y nunca se convirtió verdaderamente en hombre. Porque el principio supremo necesitaría entrar en un cuerpo. Porque un cuerpo sangra, enferma, defeca, envejece y muere. El uno, el principio supremo, está más allá de todo eso. El sol entero se convirtió en un grano de arena. El sol puede iluminar el grano de arena sin convertirse en él. De la misma manera, lo divino puede influir en el mundo sin transformarse en un ser humano. Lo perfecto no necesita cambiar. Cambiar implica adquirir algo que antes no se tenía y perder algo que antes se tenía. Si Dios adquiere humanidad, obtiene una característica nueva. Si obtiene una característica nueva, cambia. Si cambia, no es absolutamente perfecto e inmutable. Por tanto, un Dios absolutamente perfecto e inmutable no puede convertirse literalmente en un ser humano. La falsedad de profecías de Daniel. Imagina que hoy escribo, predigo que el equipo X ganó el campeonato del 2020. ¿Eso sería una profecía? No, porque el campeonato ocurrió hace ya años. Yo ya conozco el resultado. Ahora imagina que escondo el papel y digo, miren qué gran profecía. El problema es que en realidad escribí después de conocer los hechos. El libro, el libro de Daniel contiene descripciones muy detalladas de imperios, guerras y reyes. Porfirio observó que las predicciones parecen extremadamente precisas, hasta la época de Antíoco IV de Epífanes. Entonces propuso, quizá Daniel no fue escrito siglos antes. Quizá fue escrito durante la época de Antíoco y describe hechos ya ocurridos. Interpretaciones alegóricas forzadas. Imagina que lees un cuento. El cuento dice claramente, el rey salió por la puerta, pero alguien te dice, no, no salió por una puerta. La puerta simboliza el alma. Entonces preguntas, ¿dónde dice eso en el cuento? Y te responden, no lo dice, pero eso significa algo. Muchas interpretaciones alegóricas funcionan así.
Algunos pasajes de las Escrituras contienen cosas que incluso muchos creyentes encuentran difíciles: guerras, castigos severos, acciones moralmente problemáticas, relatos extraños. Entonces, autores como Orígenes a veces decían: no debemos entender esto literalmente, tiene un significado espiritual más profundo. Porfirio respondía: lo interpretan alegóricamente porque el texto realmente lo exige o porque el sentido literal resulta incómodo. Un texto tiene un significado literal natural. Cuando el significado literal parece problemático, algunos intérpretes recurren a alegorías. Es posible inventar muchas alegorías distintas para el mismo texto. Si no existe un criterio claro para elegir una alegoría, la interpretación se vuelve arbitraria. Por tanto, las alegorías pueden utilizarse para evitar dificultades en lugar de resolverlas. Si el texto es bueno cuando se lee literalmente, si el texto es bueno cuando se lee literalmente, no necesita alegorías. Si el texto parece malo cuando se lee literalmente, entonces recurres a alegorías. Parece que estás corrigiendo el texto en un lugar de explicarlo. Corrigiendo el texto en lugar de explicarlo. Y aunque, por ejemplo, la Odisea sí tiene un significado simbólico profundo que Porfirio nos explica, no quiere decir que Porfirio esté diciendo que toda alegoría es falsa. Es más bien, una alegoría debe tener fundamentos y no servir simplemente para escapar de un problema. Los poemas de Homero habían sido compuestos con una dimensión simbólica o filosófica que podía descubrirse mediante interpretación cuidadosa. En cambio, los intérpretes cristianos introducen alegorías después de encontrar un pasaje difícil de aceptar literalmente. Por ejemplo, en la Odisea, cuando Porfirio, por ejemplo, en la Odisea, Porfirio no dice simplemente: la puerta significa el alma porque a mí se me ocurrió. Intenta justificar la lectura recurriendo a elementos como la tradición platónica, el simbolismo religioso antiguo, referencias cosmológicas, paralelos con otros mitos. Es decir, los mitos forman parte de un sistema coherente. En la Biblia ocurre algo distinto. El texto dice X. X resulta moral o racionalmente problemático. Entonces el intérprete afirma que en realidad significa Y, pero Y no desprende no se, pero Y no se desprende claramente del texto. Distintos intérpretes pueden introducir alegorías diferentes. Sin un criterio objetivo, cualquiera podría decir, cualquiera podría hacer decir al texto lo que quisiera. Por eso sospechaba que algunas alegorías funcionaban como una defensa del texto que una explicación de su significado. ¿Y cómo es que sabemos que Homero realmente quiso decir todo eso sobre el alma, el cosmos y el descenso de la generación? Porque Homero era un poeta inspirado y que la tradición filosófica y religiosa griega conservaba un simbolismo auténtico. Sin embargo, desde un punto de vista histórico moderno, esa afirmación no puede demostrarse con certeza. Algunas alegorías son legítimas cuando hay razones para pensar que el texto fue compuesto con un significado simbólico, pero son ilegítimas cuando se introducen únicamente para evitar que el sentido literal resulte problemático. El Dios de los judíos. Imagina una ciudad con muchos maestros. Un maestro le dice a sus alumnos: escuchen solo mis clases. Eso es una cosa, pero otra muy distinta sería decir: todos los demás maestros son malos y sus clases no valen nada. Eso es algo diferente. El antiguo Israel tenía un pacto especial con su Dios. Por eso el legislador judío, tradicionalmente identificado con Moisés, prohibía a los israelitas rendir culto a otros dioses. Los críticos podrían aceptar que cada pueblo tuviera sus propios dioses protectores, pero afirmaban que algunos cristianos fueron mucho más lejos a sostener que los demás dioses no solo no deben ser adorados, además son falsos o demoníacos. Muchos pueblos veneraron distintas divinidades durante siglos. Cada pueblo tenía tradiciones religiosas propias. El judaísmo exigía fidelidad exclusiva al Dios de Israel. El cristianismo terminó negando la legitimidad de los demás dioses. Eso transformó una lealtad particular en una condena universal a otras religiones. La contienda entre Pablo y Pedro. Los cristianos dicen que Pedro era uno de los principales discípulos. Pablo de Tarso era uno de los principales misioneros. Pero en una carta, Pablo cuenta que respondió públicamente a Pedro en Antioquía, porque consideraba que estaba actuando de forma inconsciente. Entonces el crítico pregunta:
Si los dos líderes principales no estaban de acuerdo, ¿cómo sabes cuál tiene la razón? Imagina que dos maestros de una escuela enseñan reglas distintas. Un día uno de ellos le dice al otro delante a todos, lo que estás haciendo está mal. Los alumnos podrían preguntarse, si los maestros no se ponen de acuerdo, ¿quién tiene la respuesta correcta? Los apóstoles son presentados como maestros de la verdad. Pablo describe un conflicto serio con Pedro. Pablo acusa a Pedro de actuar con hipocresía e inconsistencia. Si Pedro actuó hipócritamente, entonces uno de los principales líderes de la iglesia cometió un error grave. Esto parece debilitar la imagen de una dirección perfectamente uniforme y coherente desde el principio. Contradicciones en los evangelios. Imagina que cuatro niños ven el mismo partido de fútbol. El mismo partido de fútbol. Después describen lo que ocurrió. Si uno dice, el gol fue en el minuto 10 y otro dice, el gol fue en el minuto 40. Entonces preguntas, ¿cuál de los dos está correcto? Si ambos afirman estar describiendo el mismo gol, parece haber un problema. Los críticos observan que los relatos de nacimiento de Evangelio de Mateo y Evangelio de Lucas parecen situar los acontecimientos en contextos históricos difíciles de armonizar. Si ambos escriben del mismo nacimiento, ¿por qué los detalles cronológicos parecen diferentes? Los críticos también comparan los relatos de la muerte de Judas Iscariote. Un relato parece describir un suicidio por ahorcamiento. Otro menciona una caída en la que el cuerpo se rompe. Entonces preguntan, ¿cuál fue exactamente la forma en que murió? Los evangelios pretenden describir acontecimientos históricos. Los acontecimientos históricos tienen detalles concretos. Existen pasajes donde distintos relatos parecen ofrecer detalles diferentes. Dos afirmaciones incompatibles no pueden ser literalmente correctas al mismo tiempo en el mismo sentido. Por lo tanto, al menos una descripción parece contener algún error o imprecisión. Ignorancia de los evangelistas. Los evangelistas presentan las escrituras judías como autoridad. Para hacerlo correctamente, deberían conocerlas bien. Existen pasajes donde las atribuciones parecen problemáticas. Esos errores aparentes pueden indicar un conocimiento imperfecto. Si el conocimiento es imperfecto, algunas interpretaciones proféticas podrían ser menos confiables. Supón que alguien dice, ¿cómo escribió Shakespeare? Y luego cita una frase de Cervantes. La pregunta no es si Shakespeare existió. La pregunta es ¿por qué confundió las fuentes? Los críticos aplican la misma lógica. La pregunta no es si Shakespeare existió, la pregunta es ¿por qué confundió las fuentes? La autoría de Moisés. Imagina que alguien te dice, tengo un libro escrito por tu tatarabuelo. Y te responde, se perdió hace mucho tiempo. Luego preguntas, ¿cómo sabemos que este libro es exactamente lo que escribió él? Y te responden, porque alguien lo reconstruyó muchos siglos después. Entonces surge la duda, ¿cómo sabemos que no cambió cosas? La crítica funciona así. Moisés habría vivido muchos siglos antes de Esdras. Los textos originales ya no existen. Hubo guerras, exilios y destrucciones. Los manuscritos disponibles proceden de copias posteriores. Por tanto, no es fácil mostrar que el texto actual sea exactamente el mismo que escribió Moisés. Contradicciones en los relatos de la resurrección. Los cristianos dicen que Jesús murió, resucitó pocos días después. Su cuerpo no tuvo tiempo de descomponerse. Pero también dice que otras personas resucitarán miles de años después. Muchas ya se descompusieron completamente. Algunas fueron cremadas, otras desaparecieron en el mar, como pueden ser dos cosas parecidas. Imagina dos juguetes, uno se rompe hoy y lo arreglas 3 días después. Todavía están casi todas las piezas. Ahora imagina otro juguete que fue destruido hace 1000 años. Las piezas desaparecieron, se mezclaron y ya no existen como antes. ¿Es realmente el mismo tipo de reparación? Si la resurrección de Jesús demuestra cómo será la nuestra, entonces parece extraño porque su cuerpo permaneció relativamente intacto. Pero si nuestra resurrección ocurre desde cuerpos totalmente dispersos, entonces parece un proceso muy diferente. ¿Por qué usar un caso como modelo del otro si las circunstancias son tan distintas? Jesús habría resucitado antes de la corrupción completa del cuerpo. La mayoría de los seres humanos morirán durante siglos o milenios antes de la resurrección final. Sus cuerpos estarán totalmente descompuestos o dispersos. Por tanto, la situación física de Jesús y la de los demás seres humanos parece muy diferente.
Entonces no es evidente que el mismo caso explique el segundo. Imposibilidad física de la resurrección. Los cristianos antiguos enseñaban que al final de los tiempos los muertos resucitarán con sus cuerpos. Entonces el crítico pregunta, ¿qué cuerpo exactamente? Imagina que un marinero se ahoga, su cuerpo cae al mar, y luego los peces se comen partes de su cuerpo. Otras personas comen esos peces. Esas partículas pasan a formar parte de nuevos cuerpos. Ahora llega el día llega el día de la resurrección. El crítico pregunta, ¿a quién pertenecen esas partículas? Porque parecen formar parte de más de una persona. Imagina que tienes un castillo hecho de ladrillos, lo destruyes. Con esos mismos ladrillos construyes otra casa. Después quieres construir ambos edificios usando exactamente los mismos ladrillos. Después quieres reconstruir ambos edificios usando exactamente los mismos ladrillos. El problema es, los mismos ladrillos no pueden estar completamente en dos lugares al mismo tiempo. Por eso el crítico pregunta cómo puede Dios devolver exactamente el mismo cuerpo a todos si la materia ha sido reciclada una y otra vez. Si la resurrección usa exactamente la misma materia, entonces surge el problema de quien recibe las partículas compartidas. Si no usa exactamente la misma materia, entonces parece que ya no es el mismo cuerpo. Y si no es el mismo cuerpo, el crítico pregunta, ¿en qué sentido resultó la misma persona corporalmente? Imagina una manzana, la come una vaca. Luego una persona se come la vaca. Parte de la materia de la manzana termina formando parte de un cuerpo humano. Ahora imagina que eso ocurre durante miles de años con millones de seres vivos. La materia del planeta entero se recicla constantemente. Entonces el crítico pregunta, después de miles de años de intercambio de materia, ¿qué materia pertenece exclusivamente a cada individuo? La materia de los cuerpos cambia constantemente. Tras la muerte, la materia se dispersa y pasa a otros organismos. Muchas partículas terminan formando parte de múltiples cuerpos a lo largo del tiempo. Una resurrección corporal parece requerir la recuperación del cuerpo propio. No está claro cómo reconstruir exactamente cada cuerpo sin conflictos sobre la misma materia. Si el alma es lo importante, ¿por qué necesitaría volver a reunir carne, huesos y sangre? Y añadían, si la materia del cuerpo ha pasado por incontables transformaciones, la idea de recuperar exactamente el mismo cuerpo parece físicamente imposible. Revelación tardía. Los cristianos afirman que Dios ama a toda la humanidad. Cristo es el Salvador del mundo. Conocer a Cristo es extremadamente importante para la salvación. Si eso es tan importante, ¿por qué Dios esperó miles de años para ser revelado? ¿Por qué Dios pasó miles de años para revelarlo? Imagina que hay una medicina que puede salvar a todos los niños del mundo. El médico conoce la medicina desde el principio, pero decide esperar miles de años antes de entregarlo. Durante ese tiempo millones de personas mueren sin saber que existía. Entonces preguntas, si realmente quería salvarlos, ¿por qué esperó tanto? Dios ama a todos los seres humanos. Dios quiere que los seres humanos conozcan la verdad. Cristo apareció en un momento específico de la historia. Antes, en ese momento, incontables generaciones vivieron y murieron sin conocer a Cristo. Muchas de esas personas ni siquiera tuvieron oportunidad de aceptar o rechazar el mensaje. Parece extraño que una verdad tan importante haya sido revelada tan tarde. Filósofos griegos, virtuosos romanos, egipcios, persas, pueblos enteros que existieran antes del cristianismo, y preguntar, ¿qué culpa tenían de nacer antes? Nunca escucharon hablar de Jesús, nunca pudieron leer los evangelios, nunca tuvieron oportunidad de decidir. Entonces parece injusto juzgarlos por algo que jamás conocieron. Imagina dos niños. Uno nace después de que llega el maestro, el otro nace antes. El primero le enseña las respuestas del examen, al segundo nunca le enseñan nada. Luego ambos son evaluados con el mismo criterio. El segundo niño pregunta por qué yo tuve menos oportunidades. Porfirio aplicaba esa idea a toda la humanidad. Si conocer a Cristo es necesario, entonces parece injusto que miles de millones de personas nacieran antes de poder conocerlo. Si conocer a Cristo no es necesario, entonces surge la pregunta de por qué la revelación era tan indispensable. O la revelación es necesaria y parece injustamente tardía, o no es necesaria y pierde parte de su importancia. Un Dios perfectamente bueno daría a todos una oportunidad razonablemente equivalente de conocer la verdad necesaria para la salvación. Durante la mayor parte de la historia humana, esa revelación no estuvo disponible para la mayoría de las personas.
Muchas personas murieron sin posibilidad de conocerla. Por tanto, parece existir una tensión entre la bondad universal de Dios y la distribución histórica de la revelación, la justicia de Dios. Según el relato bíblico, Dios creó a los seres humanos. Existía el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios prohibió comer de él. Después de comer, los humanos adquirieron conocimiento moral. ¿Cómo podían obedecer plenamente una regla moral si aún no conocían el bien y el mal? Imagina que un padre le dice a un niño, no hagas algo malo. Y el niño responde, ¿qué significa malo? El padre responde, no te diré. Luego castiga al niño por hacer algo malo. ¿Es justo castigar a alguien por no entender completamente aquello que se le prohíbe? Para actuar moralmente hay que comprender el bien y el mal. Dios prohibió obtener el conocimiento. Sin ese conocimiento la comprensión moral parece incompleta. Castigar a alguien por una falta moral que no comprende plenamente parece injusto. Por tanto surge una tensión entre la provisión y la justicia divina. Imagina una escuela. El maestro pone un examen, pero no enseña la materia. Después reprueba a todos los alumnos. Los estudiantes preguntan, ¿cómo podíamos responder correctamente si no conocíamos las respuestas? Si el conocimiento moral era necesario para distinguir plenamente el bien del mal, ¿por qué impedir inicialmente el acceso de ese conocimiento? Si Adán y Eva ya conocían suficientemente el bien y el mal antes de comer, entonces el fruto no parece necesario para adquirir ese conocimiento. Si no lo conocían suficientemente, entonces resulta difícil entender cómo podían ser plenamente responsables de su acción. O ya tenían conocimiento moral y el fruto parece redundante, o no lo tenían y la responsabilidad moral parece problemática. El argumento del logos proferido. Primero, ¿qué significa logos? En la filosofía griega, logos puede significar razón, pensamiento, palabra, discurso. Los filósofos distinguían entre logos interior, el pensamiento que está dentro de tu mente, logos proferido, la palabra que sale de tu boca cuando hablas. Imagina que tienes una idea en tu cabeza. Mientras no hablas, la idea está dentro de ti. Eso es logos interior. Ahora dices la idea en voz alta. La idea sale convertida en palabra. Eso es logos proferido. Todo logos que conocemos es interior o proferido. No puedes haber una tercera opción. Los cristianos dicen, el Hijo es el logos de Dios. El Hijo es el logos de Dios. Clase de logos. ¿Qué clase de logos es? Opción uno, logos interior. Si es interior, entonces está dentro de Dios, como un pensamiento. Pero los pensamientos no son personas separadas. Mi pensamiento sobre un árbol no es otra persona distinta de mí. Si el logos es interior, parece ser solo un aspecto de Dios, no un hijo distinto, no un hijo distinto. Opción 2, logos proferido. Si es proferido, entonces salió de Dios. Pero aquello que sale parece tener un comienzo. Antes estaba dentro, después salió. Eso parece implicar cambio. Dios no cambia. Si el logos fue proferido, parece que empezó a existir como algo distinto. Todo logos es interior o proferido. El hijo es llamado logos. Si es interior, no parece una persona distinta. Si es proferido, parece tener comienzo y depender de un acto de emisión. Ambas opciones generan problemas. Por lo tanto, la idea de hijo como logos personal parece incoherente. Imagina una lámpara y su luz. La luz puede estar dentro de la lámpara como potencia o brillando hacia afuera, pero no parece existir una tercera forma misteriosa que no sea ni una ni otra. Si llamas logos al hijo, debes decir qué clase de logos es. Si es pensamiento interior, no es una persona distinta. Si es palabra pronunciada, tiene origen y dependencia. Si no es ninguna de dos causas, si no es ninguna de dos cosas, entonces estás usando la palabra. Entonces estás usando la palabra logos de una manera que ya no significa nada. El argumento de la divinidad impasible versus un Dios que sufre. Los cristianos dicen, Jesús es Dios o el Hijo de Dios. Jesús sufrió. Jesús fue golpeado. Jesús fue humillado. Jesús murió en una cruz. ¿Cómo puede sufrir aquello que es perfecto? Imagina que existe el rey más poderoso del universo. Tan poderoso que nada puede dañarlo, nada puede obligarlo, nada puede hacerlo sufrir, nada puede vencerlo. Ahora alguien dice, ese rey fue arrestado por campesinos, golpeado, escupido y ejecutado. Entonces no era realmente el rey más poderoso.
porque si uno de esos seres débiles pueden hacerlo sufrir, entonces parece que no es invulnerable. Eso significa, no sufre, no padece, no es afectado por nada externo. ¿Por qué? Porque sufrir significa que algo externo le afecta. Si algo puede afectarte, entonces dependes de ello. Y si dependes de algo, no eres absolutamente perfecto. Si Jesús sufrió realmente, entonces la naturaleza divina sufrió, pero si la naturaleza divina sufrió, entonces no es impasible. Si la naturaleza divina no sufrió, entonces solo sufrió la parte humana. Pero entonces, ¿qué sentido tiene decir que Dios sufrió por nosotros? Porque quien sufrió sería únicamente el hombre. Imagina que una hormiga insulta al sol. ¿Le pasa algo al sol? No, el sol sigue brillando. De la misma manera, el principio divino debería estar por encima de azotes, burlas, torturas, ejecuciones. ¿Cómo puede lo supremo del universo ser derrotado por soldados romanos? Lo divino es perfecto. Lo perfecto no puede ser dañado por algo inferior. El sufrimiento implica ser afectado o dañado. Jesús sufrió y fue afectado por acciones humanas. Por tanto, quien sufrió no era la divinidad perfecta o la divinidad no sufrió realmente. Si Dios puede sufrir, entonces algo externo tiene poder sobre Dios. Si algo externo tiene poder sobre Dios, Dios no es absolutamente perfecto. Porque si Dios es absolutamente perfecto, no puede sufrir. Por lo tanto, la divinidad no puede ser crucificada ni padecer pasiones humanas. Y estos argumentos no muestran que los dioses sean imperfectos. En realidad es todo lo contrario, porque son impasibles, inmutables y la superioridad de lo divino sobre todo lo inferior. Ningún dios verdadero puede ser afectado por un ser inferior. El argumento de la interpretación. Dios quiere que las personas conozcan la verdad. Dios es omnisciente y sabe cómo comunicar claramente. Si Dios es omnisciente y puede comunicar claramente, los textos en realidad y revelaciones abrámicas no producen más que miles de interpretaciones distintas. Por lo tanto, parece que el mensaje no fue comunicado de manera perfectamente clara. Esto plantea dudas sobre que el mensaje provenga de un Dios omnisciente, omnipotente y perfectamente bueno. Imagina que un maestro perfecto deja instrucciones para un examen. Si la mitad de los alumnos entiende una cosa, la otra mitad entiende algo distinto. Los expertos discuten durante siglos por qué quiso decir. Podía parecer que las instrucciones no eran tan claras como deberían de haber sido. Existen miles de denominaciones cristianas, judíos, cristianos y musulmanes interpretan de forma diferente muchas revelaciones atribuidas al mismo Dios. Incluso dentro de cada religión hay desacuerdos sobre doctrinas fundamentales. Porque un Dios perfecto dependería de textos ambiguos y tradiciones interpretativas complejas para transmitir algo tan importante como la salvación o la relación con Él. Dios dice que cosas malas son buenas. Supuestamente Dios reveló la verdad en la Biblia y la verdad no puede contradecirse. Imagina que tu maestro dice, no golpes a nadie, pero luego dice, hoy sí puedes golpear a ciertas personas. Te confundirás. Los Los pasajes donde Dios aprueba o manda acciones que hoy muchas personas consideran moralmente malas, como castigos muy severos, entonces preguntan, si Dios es perfectamente bueno, ¿por qué aprueba cosas que hoy consideramos malas?